Hola, hola, buenas, yo soy Yesenia y esta es Selma. Hola. Y os vamos a enseñar el instituto. En nuestro instituto se llama el IES Laxeiro y aquí está el patio. Y os vamos a enseñar el recorrido del patio. Bueno, este patio es cubierto ya que en Galicia hace mucho frío y llueve mucho. Sí, está lloviendo mucho. Y bueno, por eso es un patio cubierto, para que no nos mojemos. Y bueno, pues como podéis ver, ahí hay una pintura que hicieron hace unos años y es muy bonita. Y bueno, este es el centro. Sí, es que no hay nada más. Aquí nos divertimos, hablamos y os vamos a enseñar ahora dónde juegan el fútbol. Pues aquí es los pasillos y las aulas de bachillerato. Son muy bonitas. Ahora vamos... Sí, hay más escaleras y muchas cosas más. Nuestro instituto, porque tiene muchos estudiantes y por eso es que es tan alto. Esta es la aula de plástica. Aquí están trabajando los alumnos de tercero. Como pueden ver, hay así como cosas pintadas y también que aquí vienen todos los cursos a hacer plástica. No solamente dibujan, sino que también hacen cuadros de por spam y bueno, de vez en cuando alguna manualidad. Aquí estamos, que aquí los de alumnos de cuarto van de excursión, entonces pues hicieron cosas caseras para vender. ¿A dónde vais de excursión? A Londres. Pues van a Londres y para recaudar dinero pues están haciendo un montón de dulces. Hola, ahora estamos en una aula de formación profesional y están haciendo un taller. Saludad, Y bueno, pues si queréis que nos expliquen un poco del taller, le preguntamos a la profesora. Preguntamos a los alumnos. No, a los alumnos. Bueno, pues... No, tens que facer un resumen do que falamos. Aquí se niega un poco a hacerlo. Bueno, pues les dejamos. Bueno, pues les dejamos. Bueno, que explique la profesora de qué va el taller. Hola chicas, chicos, estamos en un taller de motivación para alumnado de FP básica. En este taller hablamos de temas de autoestima, motivación, creencias, miedos, para que ellos conozcan cómo gestionarlas y así poder avanzar en la vida, alcanzar sus metas, sus sueños, sus objetivos, esas cosas. Y lo hacemos, bueno, casi todo a través de juegos y dinámicas, que están muy alterados, como veis. Muchas gracias y hasta luego. Ahora estamos en una aula de geografía e historia de bachiller. Aquí hay muchas salidas, ya podéis ver. ¿Y qué estáis dando? La pesca. Vale, esta entrevista llegó a su fin, pero vamos a haceros unas preguntas. ¿Y cuáles materias tenéis vosotros? Y bueno, queríamos contaros, nosotros tenemos bastantes materias, 12 o así. Y bueno, María, ¿quieres hacerles otra pregunta? ¿Cuáles son vuestras asignaturas favoritas? Nosotros tenemos asignaturas interesantes como INTI, que usamos ordenadores. O geografía. Bueno, eso ya lo tendrán. Bueno, chao.